El sufrimiento es parte de la vida, pero no todos lo viven igual. Los sabios budistas han aprendido formas de proteger su paz mental frente a las heridas emocionales. Aquí te comparto 4 prácticas simples pero poderosas que usan para no dejarse arrastrar por el dolor. Número 1. No se aferran a pensamientos ni emociones. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es que nada en nuestra mente es permanente. Pensamientos, emociones, estados de ánimo, todo surge, permanece un tiempo y luego se va. Pero el error que la mayoría cometemos es creer que somos lo que pensamos o sentimos, y ahí es donde nace el sufrimiento emocional más profundo. Los sabios del budismo han desarrollado una comprensión muy distinta. Para ellos, sentir dolor, enojo, miedo o tristeza no es un problema. Es parte natural de la existencia humana. Lo que realmente causa sufrimiento es aferrarse a esas emociones, identificarse con ellas y resistirse a su flujo natural. Cuando una emoción intensa surge, como la tristeza, una persona común puede decir: estoy mal, no puedo con esto, siempre me pasa igual. Su mente se llena de pensamientos que alimentan esa emoción y sin darse cuenta se va hundiendo cada vez más. Esa tristeza inicial, que pudo haber sido pasajera, se convierte en un estado de sufrimiento prolongado. Los sabios, en cambio, observan esa emoción como si fueran testigos de algo que está ocurriendo dentro de ellos, pero que no los define. En vez de decir estoy triste, reconocen: hay tristeza en mí ahora. Ese pequeño cambio crea un espacio interior. Ya no son la tristeza, son la conciencia que está viendo esa tristeza. Y ese espacio es libertad. El budismo enseña que las emociones son como olas en el océano o nubes en el cielo. No puedes detenerlas, pero sí puedes observarlas sin subirte a ellas. Si peleas contra la ola, te arrastra. Si la montas con atención y equilibrio, puedes dejar que pase. Eso es lo que hacen los sabios. Permiten que la emoción esté ahí, sin resistirse, pero tampoco se sumergen en ella. La ven, la sienten, la dejan pasar. Esto no significa reprimir lo que sienten. Todo lo contrario, lo sienten con total presencia, sin juicio. Si hay enojo, lo reconocen. Si hay miedo, lo aceptan. No lo interpretan como un fracaso espiritual, ni como una señal de debilidad. Solo lo viven con plena conciencia y sin apego. Este desapego no es frialdad, es claridad. No es indiferencia, es sabiduría. Porque cuando te das cuenta de que todo lo que aparece en la mente también desaparece, empiezas a confiar en el flujo natural de la vida emocional. Y eso te da paz. Como decía el maestro Thich Nhat Hanh, siente profundamente la emoción, pero no le des las llaves de tu casa. No la dejes quedarse a vivir. En el fondo, los sabios no tienen una vida sin dolor, pero sí han aprendido a no multiplicarlo con la mente, a no convertirlo en sufrimiento innecesario. Y todo comienza con esto: dejar de aferrarse a lo que sienten y observarlo como quien ve una nube pasar por el cielo. Número 2. No toman las cosas como algo personal. Una de las principales causas del dolor emocional en la vida cotidiana es esta: creer que todo gira en torno a nosotros. Cuando alguien nos habla con dureza, nos ignora, nos critica o actúa de una forma que no entendemos, lo primero que pensamos es: ¿qué hice mal? ¿Por qué me trata así? ¿Qué tiene contra mí? Esta tendencia del ego a tomarlo todo como algo personal, según el budismo, es una ilusión que genera mucho sufrimiento. El sabio budista, en cambio, ha aprendido a ver más allá de sí mismo. Comprende que lo que los demás hacen y dicen no es una verdad sobre quién eres, sino un reflejo de lo que vive esa persona por dentro. Alguien que critica, juzga o agrede probablemente esté proyectando su propio dolor, su frustración o sus inseguridades. Y eso no tiene nada que ver contigo. Esa persona simplemente está reaccionando a su propia mente. Esta idea se relaciona con una enseñanza clave del budismo: el origen condicionado de todas las cosas. Nadie actúa desde la nada. Cada palabra y acción tiene causas detrás: su educación, sus traumas, sus creencias, su momento emocional. Si alguien estalla en rabia, es porque esa semilla ya estaba ahí, regada por muchas causas previas. Tú solo fuiste un desencadenante más, pero no eres la raíz de su dolor. Cuando comprendes esto, tu percepción cambia completamente.
Dejas de tomarte las cosas como ataques personales y comienzas a verlas como expresiones del sufrimiento del otro. Eso no significa que justifiques todo, pero sí te permite mantener tu paz y actuar con compasión en vez de reaccionar con dolor o venganza. Una enseñanza muy profunda relacionada con esto es la del anatta, o la no identidad del yo. El Buda enseñó que no hay un yo sólido e independiente que necesite ser defendido constantemente. Lo que llamamos yo es una construcción mental hecha de pensamientos, emociones, recuerdos y percepciones, cambiantes y temporales. Si no hay un yo fijo, entonces, ¿qué sentido tiene tomar algo como un ataque personal? ¿A quién están ofendiendo exactamente? Esta visión es liberadora. Te permite soltar la necesidad de defender tu imagen, tu orgullo, tu historia. Porque en el fondo, sabes que no hay una esencia sólida que proteger, y al no tener nada que defender, ya no hay heridas que doler. El Buda también enseñó a responder con sabiduría en lugar de reaccionar desde el ego. En uno de los suttas, un hombre se acercó a insultarlo repetidamente. El Buda, con total serenidad, le respondió con una analogía. Si alguien te ofrece un regalo pero tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece ese regalo? «¿A quién lo ofreció?», respondió el hombre. «Entonces yo no acepto tus insultos, puedes quedártelos». Esta actitud no es orgullo ni superioridad, es paz. Una paz que viene de no permitir que el mundo externo robe tu equilibrio interno. Porque el sabio sabe que si su bienestar depende de cómo lo traten los demás, vivirá como una hoja al viento, movido por cada palabra, cada gesto, cada opinión. Por eso, el sabio cultiva una raíz interna de seguridad y calma, construida a través de la meditación, la autocomprensión y la práctica del desapego. Desde esa raíz firme, puede ver a los demás con claridad, como seres humanos, igual que él, que sufren, que reaccionan, que aún no han despertado del todo. Y desde ahí, puede actuar con compasión, en lugar de con dolor. En última instancia, dejar de tomar las cosas como algo personal es un acto de liberación. Es soltar el ego que busca aprobación, que teme al rechazo, que quiere ser siempre valorado. Cuando dejas ir esa necesidad, descubres algo más profundo, una libertad interior que ya no depende del mundo externo para estar en paz. Número 3. Practican la compasión, también hacia sí mismos. Uno de los pilares más profundos del camino budista es la compasión. Esta no es solo una actitud hacia los demás, sino también, y muy especialmente, una práctica hacia uno mismo. Los sabios del budismo han aprendido que para poder aliviar el sufrimiento ajeno, primero hay que saber abrazar el propio con ternura y comprensión. En nuestra cultura, cuando fallamos, cuando sufrimos o cuando nos sentimos mal, lo más común es que aparezca una voz interna dura, crítica. ¿Cómo pudiste? Nunca haces nada bien, te lo mereces. Esa voz castiga, humilla y profundiza el dolor. En lugar de sanar, nos hundimos más. El sabio, sin embargo, no se trata como un enemigo. Se trata como trataría a un ser querido herido, con suavidad, con amabilidad, con paciencia. Entiende que sufrir, equivocarse o sentirse vulnerable no es una falla del carácter, sino una parte inseparable de la experiencia humana. Una enseñanza muy clara del budismo dice que el sufrimiento no es opcional, forma parte de la existencia, pero el sufrimiento innecesario sí lo es. Cuando te castigas por sufrir, cuando te juzgas por sentir dolor, estás añadiendo una segunda flecha sobre la primera. El Buda explicaba esto con la metáfora de las dos flechas. Cuando una persona ordinaria es herida por una flecha, reacciona con enojo, miedo y resentimiento. Esa es la segunda flecha. El sabio, al ser herido por la primera flecha, no lanza una segunda sobre sí mismo. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida. Una pérdida, una decepción, una crisis. La segunda flecha es todo el sufrimiento que añadimos al resistirnos a ese dolor, al culparnos, al decirnos que no deberíamos sentirnos así. El sabio evita esa segunda herida con compasión, y esto no es solo algo abstracto, es una práctica consciente. Cuando están pasando por momentos difíciles, los sabios budistas no solo se sientan a meditar, también se envuelven en pensamientos compasivos. A menudo utilizan frases de metta bhavana,
la meditación del amor benevolente. Algunas frases pueden ser: que pueda estar en paz, que pueda aceptar esta dificultad con amabilidad, que pueda ser paciente conmigo mismo. Estas frases no son deseos superficiales, son formas de cultivar una actitud amorosa hacia uno mismo, de recordarse que el valor de una persona no se mide por sus logros ni por su fortaleza, sino por su capacidad de estar presente consigo misma en los momentos difíciles. Todos fallamos, todos sufrimos, todos tenemos días oscuros. Esta comprensión nos saca del aislamiento del ego y nos devuelve al corazón común de la humanidad. En lugar de sentirnos defectuosos por estar tristes, nos reconocemos como parte del flujo natural de la vida. Practicar compasión hacia uno mismo también implica poner límites sanos, descansar, dejar de exigirse perfección y cultivar una voz interior que cuide en lugar de castigar. No es autocompasión narcisista, no es autoindulgencia. Es cuidarse con responsabilidad, con ternura y sabiduría. Como dijo el Dalai Lama, si no tienes compasión por ti mismo, ¿cómo puedes tenerla por los demás? En resumen, los sabios saben que no se puede sanar desde el castigo, sino desde la comprensión, y que cada vez que se tratan con amabilidad en medio del dolor, están cultivando una fuerza interior mucho más duradera que cualquier máscara de dureza. Esa fuerza se llama compasión. Y es la medicina más poderosa que el budismo nos ofrece contra el juicio, la vergüenza y el rencor. Número 4. Aceptan lo que no pueden cambiar. En el corazón de la práctica budista hay una sabiduría poderosa y a la vez profundamente sencilla, la aceptación de lo que es. No como resignación, no como derrota, sino como una forma de liberación consciente del sufrimiento que nace de la resistencia. Los sabios han comprendido que luchar contra la realidad solo multiplica el dolor. Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien se va, cuando llega la enfermedad, cuando la vida no se pliega a tus planes, puedes elegir dos caminos: pelear contra eso y desgastarte, o aceptarlo con serenidad y redirigir tu energía hacia tu interior. El budismo no te invita a ser pasivo. Al contrario, te enseña a actuar con claridad. Pero esa claridad solo nace cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y eliges enfocarte en lo único que siempre está en tus manos: tu actitud ante lo que sucede. Esto se relaciona con una enseñanza esencial, el principio de impermanencia. Todo cambia, todo nace, se transforma y desaparece. Resistirse a ese flujo natural de la vida es como querer detener el paso del río con las manos. Te agotas, te frustras, te rompes. Aceptar lo que no puedes cambiar significa abrirte a la vida tal como es, no como querrías que fuera. Es dejar de pedirle al mundo que se acomode a tus deseos y, en cambio, aprender a encontrar paz en medio de lo que está sucediendo, incluso si duele. Una historia budista ilustra bien esta sabiduría. Una mujer desesperada por la muerte de su hijo fue a ver al Buda. Le rogó que le devolviera la vida. El Buda le dijo que traiga una semilla de mostaza de una casa donde nunca nadie hubiera perdido a un ser querido. La mujer recorrió todo el pueblo, pero en cada casa había dolor, pérdida, duelo. Al final comprendió: el sufrimiento no es una excepción, es parte de la existencia. Aceptarlo no fue rendirse, fue el inicio de su despertar. Aceptar no es indiferencia, es comprensión profunda. Cuando el sabio acepta algo, no significa que le guste o que no le duela, pero entiende que pelear contra ello solo lo encadena más. La aceptación lo libera, y esa libertad le permite ver con más claridad cuál es su siguiente paso. Los sabios no viven una vida sin dolor, eso sería imposible, pero sí han aprendido a relacionarse con ese dolor de una manera distinta. No se aferran a lo que sienten, no toman nada como algo personal, se tratan con profunda compasión y aceptan con serenidad lo que no pueden cambiar. Esa combinación los convierte en seres libres, en paz con ellos mismos y con el mundo. Tú también puedes cultivar esa sabiduría. No necesitas una túnica ni ir a un monasterio. Solo necesitas observar tu mente con honestidad, tratarte con ternura y poco a poco dejar de alimentar aquello que te aleja de ti mismo. El dolor es parte del camino, pero el sufrimiento innecesario, como enseñó el Buda, sí se puede soltar. Y en ese soltar empieza la verdadera libertad.
Si este contenido resonó contigo y estás en un camino de crecimiento personal, autocuidado y transformación interior, te invito a formar parte de nuestra comunidad exclusiva en Telegram. Allí compartimos reflexiones, herramientas, inspiración diaria y recursos prácticos para vivir con más conciencia, motivación y paz interior. Link en la descripción.